Seducción al trabajo del futuro, Raquel Donate de Artiem Fresh People nos la presenta a la siguiente ponente. Raquel, adelante. Buenos días a todos. Es un orgullo para Artiem y para mí, en este caso, poder presentaros a Nuria Esparza, que es directora de talento del Grupo Adecco, ya que compartimos la misma filosofía, lo que más importante son las personas. Es por ello que hemos sido uno de los 50 Best Workplaces de España según Great Place to Work. Nuria es licenciada en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y tiene más de 14 años de experiencia en el ámbito de los recursos humanos. En este tiempo ha trabajado en diferentes posiciones, todas relacionadas con asesorar y dar las mejores soluciones en materia de recursos humanos a las distintas empresas clientes de Adecco. Actualmente es directora de atracción de talento del Grupo Adecco y trabaja cada día con, por y las personas. Su función es atraer el talento a la compañía y asegurarse que se integren en la empresa, dando su máximo potencial. Además, se responsabiliza de potenciar el plan de carrera de todos los que forman el grupo, para que puedan crecer y asumir nuevos retos cada día, sin olvidarse, por supuesto, de disfrutar en su misión, trabajar para que otras personas puedan hacerlo. No quiero quitaros más tiempo, os dejo con la ponencia El trabajo del futuro de Nuria Esparza. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Gracias a todos, por supuesto, a la organización por invitarme a un evento tan importante y a vosotros por querer compartir los próximos minutos en esta ponencia, hablando, como bien decía Raquel, de lo más importante, que son las personas. Me toca un papel difícil, además de que la hora, última hora de la mañana, tampoco es que sea la mejor para una ponencia, después de la actuación estelar de María o de Débora, pues creo que tengo un papel difícil. Si ya de por sí era difícil, porque me toca hablaros del trabajo del futuro. La verdad es que pensé venir con una bola de cristal, porque hablar del futuro, con el panorama incierto que tenemos y bueno, pues con la perspectiva de qué pasará, ya es de por sí complicado. Además, no me voy a vender muy bien en el inicio de la ponencia, pero os tengo que decir que soy mala adivina. De hecho, cuando pensábamos en el futuro, que es algo que no se puede predecir, me ponía a pensar y decía, ostras, es que yo de pequeña, cuando me imaginaba cómo sería el año 2000, pues pensaba que quizá, no sé, que los coches, ¿no? Esto es algo que hemos visto en las películas y que un poco todos pensábamos que iba a ocurrir o que ya debería estar ocurriendo, que es ver los coches volando por las calles en lugar de los atascos que seguimos sufriendo cada día, ¿no? También pensaba que la forma de comunicación sería distinta. Si bien es distinta, no se me ocurría el WhatsApp. Una pena que no se me hubiera ocurrido esta forma de comunicación y pensáramos más en, oye, pues quizá nos comunicáramos por telepatía o habría otras formas distintas de comunicarnos. Como os digo, una pena que sea tan mala adivina, que fuera tan mala adivina, porque que hasta donde yo sé, pues nada de esto está ocurriendo a día de hoy. Ay, perdón. Gracias. Nada de esto está ocurriendo todavía. Sí es verdad que han cambiado muchas cosas en el panorama, que los cambios han ido sucediendo poco a poco, algunos sin darnos cuenta, pero la realidad es que estos cambios no han ocurrido tan drásticamente como pensábamos. El no saber qué va a pasar en el futuro no puede ser una excusa o no podemos obviar que hay realidades que ya están cambiando y es sobre lo que yo os vengo a hablar hoy, ¿no? No sé qué pasará en el futuro, pero sí sé que hoy hay cosas que son distintas a cuando yo era pequeña y que esto va a hacer inevitablemente que lo que sabemos que hoy está ocurriendo va a influir en lo que va a venir, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado ya o qué cosas sabemos que hoy son distintas a nuestro mundo anterior y que harán que el futuro cambie radicalmente? Pues lo primero, el entorno. Perdona, que no sé muy bien dónde apuntar. El primero, el entorno. El entorno ha cambiado radicalmente. El mundo ha cambiado, la sociedad, la cultura, los países, la forma en la que tenemos de comunicarnos y, por supuesto, la tecnología. Son variables que nos han hecho que el mundo que hoy conocemos sea radicalmente distinto a cómo era el mundo anterior. De hecho, estos cambios y esta aceleración en el tiempo y estos cambios en el tiempo lo que nos hacen es ver que no vamos a estar en un periodo de cambios. No es que estemos sufriendo una época de muchísimos cambios, sino que esto ha venido para instaurarse. Es decir, estamos en la era del cambio. Deberemos vivir en un mundo que va a cambiar
constantemente y deberemos adaptarnos a estos cambios constantes. Además, seguro que habéis oído hablar del concepto VUCA World, es decir, bienvenidos, el mundo que hoy tenemos y el que parece que tendremos en los próximos años más acelerado si cabe, es un mundo VUCA. VUCA, sabéis que es el acrónimo de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil, por la naturaleza y la velocidad de las fuerzas del cambio. Incierto, bueno, pues es, como decíamos, muy complicado el saber qué pasará en el futuro, ¿no? Este efecto sorpresa que rodea absolutamente todas las áreas de nuestra vida. La complejidad, esto seguro que lo habéis percibido, ya no existe como entendíamos esa relación causa-efecto. Hay multitud de variables que afectan en cada decisión, que afectan en cada área, con lo cual se convierte en una complejidad que hace que las empresas también sean complejas, que hace a veces esta sensación de desorganización, de caos, ¿no? de todo lo que nos rodea. Y por último, la ambigüedad. Que no exista esta relación o que no sea tan evidente esta relación causa-efecto, pues da pie o es el caldo de cultivo de muchísimos malos entendidos, de muchísimos fallos o dificultades o barreras que nos encontramos en la comunicación y que hacen pues esto, que esta desorientación un poco que tenemos. Con lo cual este es el mundo que nos rodea y este es el entorno que tenemos y parece que no vaya a cambiar en los próximos años y que tendremos que aprender a convivir en un mundo así. Por otro lado, la globalización. Esto tampoco existía cuando éramos pequeños, esto no existía hace unos años. Hoy el 88% de las empresas piensan en expandirse globalmente. La globalización ya no es un tema únicamente económico, la globalización es un tema que afecta, como decíamos, a la cultura, a la organización, al mundo de la empresa, al económico, lógicamente, pero es algo que ha venido para quedarse y que lo que hace es que todos los países tengan una capacidad mucho mayor de comunicarse y dependan o estén interrelacionados, tengan esa interdependencia de unos países con otros. Con lo cual, este es el entorno o este es el panorama que nos vamos a encontrar. Por otro lado, además del entorno, ha cambiado la demografía. Nos encontramos con una situación demográfica muy distinta. Disculpad. Vale. Algunos de los aspectos que han cambiado o que están afectando a estos cambios demográficos. Pues por un lado tenemos la explosión demográfica en China e India. De hecho, aquí tienen un problema importante demográficamente porque hay más de 43 millones más de hombres que de mujeres. Bueno, esto probablemente nos lleve a entornos donde haya una diversidad cultural importante, donde haya cambios que afecten a la deslocalización y donde la diversidad cultural probablemente nos la encontremos más si cabe en todos los países. El otro gran cambio que afecta a la demografía es el envejecimiento de la población. Dicen que pronto llegaremos a cumplir más de 100 años. No sé si llegaremos a cumplir más de 100 años, pero sí que hoy también es una realidad la esperanza de vida que tenemos. La esperanza de vida ha cambiado y ahora bueno, pues vivimos en más de 80 años en Europa, o 70 y tantos años en Europa, más de 80 en España. Bueno, en distintos países la esperanza de vida, tanto en Latinoamérica como en el resto de países, ha subido exponencialmente. Esto unido a que la natalidad ha bajado, pues nos da un problema demográfico importante. Decíamos, ¿qué viene detrás de los baby boomers? Que es la última gran época, la última gran generación donde la natalidad, bueno, pues hacía mantenerse esta pirámide demográfica tal y como la conocíamos hasta nuestro tiempo. Bueno, pues si recordáis bien, detrás de los baby boomers, lo que vino fue la generación de los ninis. No sé si esto es causa-efecto, no sé si esto ha hecho que la natalidad siga bajando, pero la realidad es que, como os digo, la pirámide demográfica se ha invertido. De hecho, en 2020, los datos que maneja la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que haya más personas de más de 65 años que menores de 5 años, con lo cual mucha más gente, una población más envejecida que los niños o los nacimientos actuales. De hecho, en 2050, esta misma previsión lo que nos dice es que mayores de 80 años habrá 4 veces más que lo que hay actualmente. Pero es que mayores de 60 años se supondrán el 22% de la población, es decir, un 11% más de lo que hay actualmente.
Si miramos en España, desgraciadamente ya este año, en la actualidad, este crecimiento negativo es una realidad. De hecho, como os digo, en este año ya se prevé que haya más mortalidad que tasa de natalidad, que nacimientos habrá en España. La consecuencia lógica y evidente de estos datos es un envejecimiento de la población y, por tanto, un envejecimiento de las plantillas laborales. Por un lado, tendremos escasez probablemente de talento joven y, por otro lado, o de otro lado, nos vamos a encontrar con personas con más de 60 años que, debido a esta falta de talento joven, no podrán jubilarse. De tal manera que en un mismo entorno pues, convivan generaciones o convivan equipos de personas de 18 o 20 años con personas de 60 y tantos años, ¿no? Y esto nos lo vamos a encontrar en los próximos años en el mercado español. Esto en cuanto a demografía. En cuanto al mercado laboral, bueno, ya en los próximos años sabemos que existirán millones de vacantes en todo el mundo donde no hay talento o donde no hay candidatos suficientes, adecuados a las necesidades del mercado. Si nos fijamos aquí en España, bueno, la situación la conocemos todos, ¿no? Tenemos todavía un exceso de perfiles sin cualificación, los cuales tienen muchas dificultades de ser empleables o de tener empleabilidad en el mercado. En cuanto a los perfiles técnicos o los perfiles intermedios, seguimos subproduciendo los perfiles necesarios. Hoy en día aproximadamente el 50% de las ofertas se dirige a este tipo de perfiles y en España seguimos teniendo escasez en cuanto a formación de este tipo de perfiles. Y sin embargo sobreproducimos perfiles licenciados, perfiles universitarios. Este último dato no es un mal dato, porque una sociedad que se desarrolla y que mejora va en función del nivel más alto de los perfiles o de la educación de la población. Si bien el problema en España es más de un ajuste entre los requerimientos del tejido empresarial y lo que sigue ofreciendo la universidad, ¿no? Bueno, hay un gran porcentaje todavía de estudiantes que estudian carreras donde no hay oferta laboral, con lo cual esa desconexión pues, hace que tengamos un problema evidente, ¿no? Es paradójico que con 4 millones de personas buscando empleo, pues todavía nos encontremos que las empresas demandan que tienen dificultades para la cobertura de todas las posiciones. Con estas tres grandes variables, pues nos encontramos que la situación ya del futuro, pero la situación que tendremos ya es la necesidad de trabajar en la integración de la diversidad. Hablábamos de talento en 4 generaciones, si bien bueno, pues en muchas ocasiones hablamos de que estas 4 generaciones o estos equipos donde habrá gente de 18 o 20 años y equipos donde al lado se siente un compañero de 60 y tantos años, pues provoque la necesidad de ver de qué manera integramos este talento diferente. Pero como os digo, muchos gurús lo que nos hablan es de que en lugar de 4 generaciones hay 2 realmente. ¿Por qué 2? Porque la brecha que la tecnología ha abierto entre las generaciones va mucho más allá de la diferencia lógica que siempre ha habido entre generaciones. Y esta diferencia tecnológica pues es lo que habréis oído o lo que se denomina como los nativos digitales versus los inmigrantes digitales. ¿Por qué esta gran brecha o por qué se consideran diferentes? Bueno, pues se consideran diferentes, primero empiezo por los nativos digitales. Los nativos digitales los conocéis y seguro que habréis visto muchos casos. Algunas de las características que tienen pues son las que podéis leer, ¿no? Han pasado toda su vida, desde que han nacido, desde que eran prácticamente bebés, rodeados de tecnología. Ordenadores, videojuegos, MP3, MP4, móviles, herramientas, todas ellas de la era digital. Si miramos algunos datos, son realmente estremecedores o abrumadores cuanto menos. Un joven antes de ir a la universidad, un joven antes de acabar la universidad, pues probablemente haya pasado más de 10.000 horas jugando videojuegos, más de 200.000 emails o mensajes enviados recibidos, 10.000 horas hablando por el móvil, 20.000 horas viendo la televisión e impactos de anuncios recibidos, probablemente más de 500.000 anuncios. Esta experiencia o esta forma de entender ahora su entorno o de entender las relaciones inevitablemente hacen que cambie la estructura cerebral. Es decir, son distintos porque realmente se están haciendo distintos. Aquí dos conceptos rápidos de por qué está cambiando esta estructura cerebral. Bueno, pues por un lado,
perdonad, que voy para adelante, para atrás. Por un lado, por el concepto de neuroplasticidad del cerebro. Es decir, estimulación distinta hace que las conexiones, que las estructuras cerebrales sean distintas y, por tanto, la forma de pensar también sea distinta. Pero es que además de la forma de pensar, el otro concepto que os quería mostrar, el de maleabilidad del cerebro, perdona, hace que no solo sea la forma de pensar, sino que el haber vivido en distintas culturas, en distintos entornos y con estas experiencias distintas, también sea distinta la forma de procesar la información. Es decir, sus procesos de pensamiento son distintos a los que probablemente teníamos actuales. Me explico. Su mente, o la mente de los jóvenes que han crecido delante de un ordenador, hace que sean mentes hipertextuales, es decir, que ellos trabajen en torno a muchas tareas a la vez. Mientras que nosotros tenemos, por así decirlo, un proceso más secuencial, concentrándonos en una única tarea o en muchas tareas, pero donde nos concentramos una detrás de otro, este modelo secuencial, el proceso, la forma de la estructura cognitiva es en paralelo. Es decir, ellos se sienten cómodos gestionando 2, 3, 4 y 5 tareas a la vez y concentrándose en ambas. Es decir, su forma o su proceso está acostumbrado a trabajar de esta manera, en paralelo. ¿Qué pasa con los que somos inmigrantes digitales? Estaréis pensando, bueno, los que somos inmigrantes digitales nos hemos adaptado a la tecnología, todos vivimos igualmente conectados, rodeados de Internet, de móviles, redes sociales. No nos hemos quedado fuera de la vida que nos rodea. Pero sí que compartiréis conmigo que tenemos algunas características quizá distintas. Y he intentado reflejar 2 o 3 que dices, esto no lo haría un nativo digital. Por ejemplo, cuando recibimos un mail, que es importante, que tiene muchas tareas, que quiero, bueno, pues concentrarme realmente en qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Yo me imprimo el mail. No sé si vosotros también, pero esto un nativo digital no lo haría. Otra de las características, otra de las cosas que hacemos es cuando encontramos una web súper chula que queremos compartir con el compañero, con nuestro jefe, con nuestro colega, no se me ocurre enviarle el enlace, le digo, ven, pasa al despacho y siéntate que mira lo que he encontrado, ¿no? No tenemos el chip automático de compartir enlaces o de trabajar en el entorno más virtual, ¿no? El último, bueno, pues también me decía, un compañero me decía, o sea, ¿cuántas veces tú mandas un mail y le dices, te mando el mail, llámame cuando recibas el mail? Seguimos necesitando que haya una persona detrás, que poner la voz, que poner la cara con la que comunicarnos, ¿no? No tenemos tan integrado como tienen los nativos digitales la tecnología de serie, como tienen ellos, ¿no? Bueno, pues esto va a estar en los grupos de trabajo con nuestros compañeros, con nuestros equipos o con nuestros colaboradores. Pararos a pensar dónde estaréis en 10, 15 años y aquellos que tenéis hijos, ¿dónde estarán ellos? Pues probablemente compartamos entornos de trabajo, compartamos retos comunes. Con lo cual, una de las grandes preocupaciones que tenemos que tener las empresas o una de las grandes áreas a trabajar en el trabajo del futuro, en el cómo será el futuro, será precisamente en cómo vamos a integrar en los equipos este talento maduro con estos nativos digitales de los que estamos hablando. Bueno, algunas de las características del mercado o del trabajo del futuro en esta integración, pues por un lado, esto está ocurriendo ya, la sensación de no haber barrera entre lo que es vida personal y lo que es vida profesional, o al menos no como la entendíamos antes. Bueno, pues los empleados ahora están siempre on, que decimos, están hiperconectados. Estas barreras se han delimitado. Por otro lado, la realidad que tenemos ya encima de la mesa, encima en el próximo paso, será la virtualización o lo que entendíamos como inteligencia artificial. Aquí, como os decía al principio, qué pena no haber sido más visionarios. Yo cuando me imaginaba la inteligencia artificial, me imaginaba algo completamente distinto a lo que es actualmente, ¿no? O sea, ¿cuántos conocéis Siri? La herramienta que tiene el iPhone, esta que aprende de la experiencia del usuario. O sea, ¿quién te iba a decir que inteligencia artificial era apuntar con tu móvil a un avión y saber de dónde venía, a qué hora llegaba, de qué línea operaba, o decirle, Siri, ponme un blues, Siri, despiértame mañana, Siri, ¿qué tiempo hace en París? Bueno, pues esto es inteligencia artificial y esto es lo que viene y lo que vamos a tener en los próximos entornos de trabajo. Por otro lado, tendrán que convivir
Equipos multidisciplinares. Bueno, pues toda la tecnología que nos viene nos hace cada vez tener que estar más especializados en nuestro ámbito, en nuestro entorno, con lo cual para cualquier proyecto colaboraremos personas o perfiles de entornos muy diferentes, con formación y con experiencia también muy distinta, muy dispar. Aquí será crítico desarrollar una serie de competencias que van a ser muy importantes para adaptarnos a la empresa del futuro. Por supuesto, el trabajo colaborativo, cómo se puede trabajar de manera exitosa colaborativamente. Por supuesto, la capacidad de comunicación, la capacidad de liderazgo, pero también temas como la inteligencia emocional, ¿no? El entender al otro serán las competencias probablemente más demandadas si queremos adaptarnos y si queremos sobrevivir con éxito al mercado del futuro. Además, también han cambiado y cambiarán la forma de relacionarnos laboralmente. Bueno, pues se exploran nuevas formas de relaciones laborales, por ejemplo, como los agentes libres o los freelance, que ya en Estados Unidos son aproximadamente el 50%, por la necesidad de mejorar y de flexibilizar el mercado laboral. Probablemente también en cuanto a la dispersión geográfica. Pues ya tenemos a día de hoy compañeros que están a miles de kilómetros y a los que ni siquiera conocemos, o formas de trabajar desde cualquier punto, desde cualquier área del mundo. Esto también vendrá en el futuro. Eso es lo que ya sabemos, como os digo, no porque seamos visionarios, sino porque ya está ocurriendo. Con lo cual, con lo que ya sabemos, pues nuestra obligación es qué podemos hacer, cómo podemos influenciar y cómo podemos nosotros marcar cómo va a ser ese futuro del mercado del trabajo. Yo os planteaba aquí 3 palancas o 3 áreas que creo que suponen un reto para todos los que trabajamos para las personas. Probablemente, seguro hay muchísimas más. Pero estas son 3 que indudablemente van a estar y sobre las que tendremos que trabajar. El primero, el cambio o la gestión del cambio, ¿no? Como se conoce más normalmente. La primera duda que yo me planteo sobre cómo gestionamos este mundo de cambios o esta era del cambio es, ¿tenemos a los managers adecuados para hacer esta gestión del cambio? A mí me gusta pensar, o a mí me gusta hablar de los managers que enamoran, ¿vale? Esos managers que son capaces de ver el futuro, por así decirlo, un poco superhéroes, de traer el futuro al presente y de que integran en su equipo precisamente o que lo suben al barco para poder llevarnos a ese futuro o a ese cambio o esa transformación. Nosotros en Adecco este tipo de líder lo llamamos el líder 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Creemos que un líder debe manejarse en torno a 2 ejes o debe saber gestionar muy bien 2 ejes. Por un lado, un manager debe de trabajar en el presente, porque todos tenemos resultados, tenemos objetivos, tenemos una cuenta de resultados y tenemos que dirigirnos al presente, a lo que pasa hoy, a la actuación sobre hoy. Pero no puede centrarse solo en el hoy, tiene que trabajar en el hoy, pero trabajar también en el futuro. Es decir, pensando no solo en el hoy por hoy, sino qué pasará con mi empresa en 1 año, en 3 años, en 5 años y hacia dónde quiero dirigirlo. Por otro lado, el otro eje es el de resultados y personas. Evidentemente, como os decía, necesitamos managers que piensen en los resultados, que piensen en cómo sacar beneficio, en cómo gestionar sus márgenes y en cómo gestionar a sus clientes, pero no solo centrados en los resultados, necesitamos managers centrados en las personas. Con lo cual, para nosotros, este manager que enamora o este manager 360, el manager ideal, es un manager capaz de encontrar el equilibrio y de trabajar en los 4 polos, ¿vale? El presente y el futuro, orientado a resultados, pero con las personas, lo primero. Bueno, un manager que se maneja bien o que tiene equilibrio en estos 4 ejes, pues son managers que saben inspirar a las personas, que saben emprender pensando en el futuro, que dirigen en el hoy y dirigen por el ejemplo, pero que dirigen pensando en las personas y que dirigen con pasión. Con lo cual, si podemos tener en nuestras empresas managers que se encarguen o que sean buenos en los 4 ejes, pues sin duda serán managers que nos ayudarán a afrontar los retos y hacer esta gestión del cambio tan necesaria para nuestras empresas. De hecho, a mí más que cambio, como tal, me gusta hablar de transformación. Oía también una charla de Fernando Botella hace poco y él habla de que el cambio es impuesto. Y que el cambio te lo encuentras y que no hay que gestionarlo, hay que sobrellevarlo. Sin embargo, la transformación implica propósito. La transformación implica el saber, el ir al futuro, ver qué pasa en el futuro, volver al presente y establecer la estrategia para llegar a esa visión o para llegar a ese futuro. Con lo cual, la transformación, más que el cambio, implica qué acción voy a hacer para convertir el futuro. Para ello, pues necesitamos, como os digo, un mapa
del cambio, es decir, esa visión y esa estrategia, no cambiar o no dirigir el cambio sin un rumbo claro. Por supuesto, resiliencia, esta palabra tan de moda también en los últimos años, donde nos vamos a encontrar 1000 dificultades por el camino y no solo hay que saber llevarlas, sino que nos deben de aportar y de cambiar y salir fortalecidos de cada uno de estos cambios. Serán expertos en comunicación y coaching, serán auténticos profesionales de la comunicación y deben de gestionar estas conversaciones reales. Es decir, ser capaces de, con sus equipos, hacerles ver esa visión de futuro, traerles ese futuro a ese presente y hacer. Es decir, que no se queden en una visión, en una estrategia, sino enseñarles el camino a través de el hacer para poder convertirlo en una realidad. El segundo gran reto del que hablábamos, además de la gestión del cambio, de esta transformación de las empresas, es la retención y el engagement. Al igual que me pasaba con el cambio, la palabra retención tampoco termina de agradarme mucho. Retención parece que es en contra de la voluntad de alguien, ¿no? O sea, vuelvo al símil romántico, pero prefiero decir que atraemos, que enamoramos a esas personas, ¿no? No que las retenemos en nuestra empresa como si fuera no dejarles ir. Este es uno de los grandes retos también en todos los que trabajamos con personas de cara al futuro. El engagement o el comprometer a los colegas ha cambiado radicalmente. Esto no va de una persona va a su oficina o va a la cadena en una fábrica y trabaja 8 horas, sino que tenemos que enamorarles, tenemos que engancharles, tenemos que comprometerles. Aquí ya sabéis, los pilares del engagement, o según los estudios, los pilares del engagement, bueno, son muchos, pero si pudiéramos hacer un top 3, un top 4, el primero o el más valorado a la hora de elegir una compañía en la que quedarte es la posibilidad de desarrollo. Es decir, lo más valorado por las personas son tener una empresa donde tienes posibilidades de seguir desarrollándote, de seguir creciéndote, de prosperar como profesional en tus conocimientos. El segundo ítem más valorado es la comunicación, y la comunicación bidireccional. Es decir, que la empresa conmigo sea transparente, sea clara y me comunique los problemas que hay, me comunique hacia dónde vamos, sea una empresa donde me sienta informado de todo lo importante que pasa en ella, pero también una empresa donde yo me sienta escuchado, donde los canales de comunicación sean fáciles y yo pueda encontrar, bueno, pues que lo que digo o lo que siento no se queda en el aire, sino que alguien lo recibe y que sirve para actuar. Hablamos de desarrollo, hablamos de comunicación. Bueno, hablamos también, por supuesto, de retribución flexible, variable, pero no en los 2 primeros ítems del rango, con lo cual, bueno, pues tenemos mucha área de mejora todavía en cuanto al engagement o al enamoramiento de nuestros colaboradores, de nuestros colegas. Como digo, los empleados ya como clientes se considera el centro de la empresa, lo que más aporta valor a una empresa. Y por tanto, si tenemos claro que lo primero son, como dice el eslogan, las personas y las personas, y nosotros somos responsables de ese desarrollo de la persona, pues aquí os dejo una reflexión y es, ¿por qué tenemos todavía tantos deberes por hacer? Si hablamos que lo principal es la persona y que lo más valorado es el desarrollo de la persona, bueno, pues no tiene mucho sentido estudios como el que hace nuestra consultora de outplacement, Ligit Harrison, que el 33% de las empresas nos dicen que es nulo o inexistente sus planes de sucesión, que no tienen identificado ese talento, que si en un momento dado a mí se me va una posición clave en la empresa, puede estar preparado, puede estar desarrollado para dar el salto. Solo el 4% de las empresas considera que tiene un plan de talento, un plan de sucesión bueno o excelente. Ay, que hemos saltado. Por otro lado, cuando hablamos de desarrollo de las personas, hablamos también, o decíamos que las personas lo que más valoran es el desarrollo, las posibilidades de hacer carrera dentro de la empresa. Bueno, pues esto es otro de las áreas que en este mismo estudio decían los empleadores que deberían de mejorar. De hecho, para el próximo año las empresas hablaban de que incrementarían las conversaciones de carrera en más de un 30%, que se mantendrían un 40% y solo disminuirían el 2%. El 7%, pues no sabemos. Todavía si es que están en la parte alta de la tabla o si es que no tienen definido cuál es el plan de desarrollo para sus colaboradores o para sus empleados.
Por último, respecto al talento, tendríamos que tener identificado este plan de sucesión de qué mapa de talento tengo en mi empresa. Debemos de tener qué plan de desarrollo, qué le puedo ofrecer para seguir creciendo a las personas dentro de mi empresa y no perder ese valor que me están aportando. Y por último, si tengo la necesidad de atraer personal externo, bueno, pues cuáles son las claves o sobre qué tendremos que trabajar para atraer el talento interno. Lógicamente, para atraer a candidatos hacia nuestra empresa, lo primero, como estamos diciendo, más valorado es que tengan oportunidades de desarrollarse dentro de ella. Segundo, tener una marca atractiva, el employer branding, es decir, que nos perciban como una marca, como una empresa atractiva y responsable socialmente. Y luego, como os decía, el tercer punto, pues un paquete retributivo competitivo. No solo la retribución salarial, sino todos los beneficios o todo el paquete de retribución que es valorado por cualquier persona a la hora de tomar la decisión de incorporarse a una empresa. Por último, antes de acabar, el tercer gran reto del que hablábamos es, y que ya hemos comentado también por encima, es la diversidad generacional. ¿De qué manera vamos a ser capaces de gestionar estas 2 generaciones o estas 4 generaciones que van a convivir en nuestra empresa? Lo ideal sería poder hacer un mix, o el mix perfecto, ¿no?, entre la serenidad, la experiencia, el conocimiento que puede tener este talento más maduro y las ganas, la iniciativa, la agilidad, los conocimientos tecnológicos y de innovación que tienen los jóvenes. Como no podemos hacer el mix en una única persona, pues la clave está en hacer equipos diversos y en hacer que fluyan de una manera fácil pues la transmisión de este conocimiento entre unos y otros. Algunas de las claves para hacer esto, pues sobre todo comunicación interna. Este es uno de los grandes retos o de los grandes debes que todavía a día de hoy nos siguen costando a las empresas. Y luego, bueno, pues ponerlos a trabajar de manera colaborativa, bien con un pool de mentores donde se vayan, mentores transversales, donde vayan aportando el conocimiento que le falta a las otras personas del equipo, o coaching, o reforzando el talento maduro, formándoles como expertos para trasladar o transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Bueno, pues estas serán algunas de las palancas que tendremos que trabajar para afrontar el reto de la integración de la diversidad generacional. Poco más por mi parte. Siento no haberos podido decir cómo será el futuro. Pueden suceder muchísimas cosas en el futuro. Al menos no olvidemos o no olvidéis que ahora ya sabemos cómo afrontarlo. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Gracias, Nuria. ¿Queréis preguntarle alguna cosa a Nuria? Tenemos tiempo para una pregunta. Un minuto. No un minuto para que os lo penséis, sino un minuto para poder utilizarla. ¿Seremos capaces de resolver esta incógnita del trabajo del futuro? Sí, seguro que sí. ¿Sí? Yo creo que tenemos, ¿no?, material sobre el que trabajar, que el reto es muy chulo y que al final se centra todo, como decimos, ¿no?, en las personas. Y bueno, vosotros lo sabéis muy bien que hay muchas palancas que podemos tocar y trabajar para mejorar al final la vida de las personas o el trabajo de las personas, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias.